Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es cómo manifestar la vida de Cristo en nuestra vida. El texto bíblico se halla en la carta de Colosenses capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El apóstol Pablo está escribiendo en esta carta de Colosenses y dando a conocer primero que nosotros hemos muerto y que nuestra vida ahora está escondida en Cristo. Eso es lo primero que debemos entender, que nosotros estamos ahora en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios fue el que nos colocó en la vida de su Hijo. O sea, nuestra vida ahora está escondida en Cristo. No hay dos vidas paralelas. No es tu vida más la vida de Cristo. No hay dos mentes. No es tu mente más la mente de Cristo. No hay dos deseos. No es tu deseo más el deseo de Cristo. No. No hay dos gobiernos, el gobierno tuyo y el gobierno de Cristo. No hay dos personas, tu persona y la persona de Cristo. Pablo está diciendo: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si tú estás diciendo: tengo algo para hacer o algo para dar a Dios, estás equivocado, porque ya estás en la vida de Cristo. Tú has sido colocado en la vida de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Ahí ahora está nuestra vida. Entonces, ¿qué sucedió con nuestra vida? Entonces, Pablo en el siguiente versículo dice: cuando Cristo vuestra vida. Nuestra vida es Cristo. Es un mover de Cristo, es un obrar de Cristo, es un gobierno de Cristo, son los deseos de Cristo, es el querer de Cristo, es vida de Dios en tu vida. Tú has muerto. Por eso es que Pablo también en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora se trata de la vida de Cristo, del obrar de Cristo en tu vida. Para que esa vida de Cristo se manifieste en tu vida, para que haya un obrar de Cristo en tu vida, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que tomar conciencia que nuestra vida fue colocado en la vida de Cristo. Y a partir de ese momento ya es una dirección, es una guía del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso es que la Escritura dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay una guía de parte del Espíritu. Comienza una guía del Espíritu de Dios, el obrar del Espíritu de Dios en nuestra vida. Si realmente has pasado por la cruz, y pasar por la cruz significa reconocer a Cristo como tu único Señor y Salvador, desde ese momento empieza una guía del Espíritu de Dios en tu vida. Empieza un obrar del Espíritu de Dios en tu vida. Es guía, dirección del Espíritu. El Espíritu te empieza a guiar. Lo que hace el Espíritu Santo es mostrarnos a Cristo cada día. El Espíritu Santo empieza a darte a conocer a la persona de Jesús. Por eso es que Jesús expresó estas palabras, dijo: porque Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que la acción del Espíritu Santo es que tú dirijas tu mirada hacia una persona, hacia la persona de Jesús. Ahí tienes que dirigir tu fe. Es la persona de Jesús. Porque la carta de Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces uno empieza a caminar en la vida cristiana mirando a Cristo. Es Jesús la centralidad de nuestros pensamientos. El Espíritu Santo no va a guiarte hacia una religión. El Espíritu Santo no te va a guiar hacia la ley.
El Espíritu Santo no va a valorar tu esfuerzo humano. No, el Espíritu Santo va a guiarte hacia la persona de Jesús, porque eso es la tarea del Espíritu Santo hoy en día. El Espíritu Santo te va a mostrar a la misma persona de Jesús. Por ello es importante que nosotros podamos tomar conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la persona de Jesús. ¿Dónde tomamos ese conocimiento de la persona de Jesús? Es a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Cristo. Por eso es que Pablo dijo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es el obrar, el mover del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se mueve en la palabra de Cristo. Si tú no tienes la palabra de Cristo, entonces impides el obrar del Espíritu Santo en tu vida. Limitas la acción del Espíritu de Dios en tu vida cuando careces del conocimiento de Cristo. Porque la tarea del Espíritu Santo es mostrarte a la persona de Jesús. Porque en la misma Escritura dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:14. El Espíritu Santo no te tiene que mostrar una religión. El Espíritu Santo no te va a mostrar la ley. Estamos hablando de la ley de Moisés. El Espíritu Santo no te va a guiar hacia tu esfuerzo humano, porque el Espíritu Santo, su tarea del Espíritu Santo es mostrarte a la persona de Cristo. En eso reside la tarea del Espíritu Santo. No que hagas una valoración de los conocimientos, de las habilidades, de tu esfuerzo. No. El Espíritu Santo te va a guiar siempre hacia la persona de Cristo y te va a mostrar quién es Cristo. Pero para eso tenemos que estar conectados con el conocimiento de Cristo. Y este conocimiento de Cristo te lo da la misma palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Pedro también está diciéndonos algo. Pedro dice, crezcan, pero ¿crezcan en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no dice, llena tu mente de religión, no. Dice, nos habla claramente Pedro que hay un crecimiento, pero en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A eso tiene que dirigirse todo nuestro accionar como creyente, un conocerlo a Cristo cada día. Y cuando vamos creciendo en el conocimiento de Cristo, lo que va a manifestarse en nosotros es la vida de Cristo. Tú no puedes orar y decir, Señor, que la vida tuya se manifieste en mi vida sin que previamente tengas el conocimiento de Cristo. Por eso es que Pablo dijo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Tiene que habitar en nosotros la palabra de Cristo. ¿Y dónde conseguimos esta palabra de Cristo? En la misma palabra de Dios. En el mensaje de la confesión apostólica, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, todos ellos están hablando un mismo lenguaje. Usted entra al libro de Hechos de los Apóstoles, toda la confesión apostólica está hablando acerca de la persona de Jesús. No hay otro tema en su boca. Vemos cuando Pedro y Juan suben al templo, la Hermosa, y ahí en la puerta del templo había un mendigo que estiró la mano pidiendo una limosna. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo. Levántate. Mire que usando el nombre de Jesús, Pedro. Y así uno va revisando todo el lenguaje que usaban los primeros creyentes. Todos estaban mirando y usando el nombre de Cristo. El discurso de Esteban expresa un conocimiento claro acerca de la ley y de la gracia de Dios. Y se resume cuando este hombre fue lapidado y lo último que expresa es, Señor, recibe mi espíritu. Siempre invocando el nombre de Jesús.
En todo el accionar, en todo el lenguaje apostólico está el nombre de Jesús. Lean Hechos de los Apóstoles y usted va a darse cuenta que no hablan de otro hombre, sino de la persona misma de Cristo. Pablo está diciendo cuando Cristo, vuestra vida se manifieste. Y claro que es importante para que se manifieste esa vida, que tengamos el conocimiento de Cristo. Hay algo que también debemos entender, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Hay algunos que ven que espíritu y alma son lo mismo y son diferentes. En el griego es diferente. Tenemos un cuerpo que nos está siempre dando una información. Cuando tienes hambre, cuando tienes sed, cuando tienes frío, calor, cuando te duele alguna parte de tu cuerpo, todo eso te está informando tu cuerpo. Tu alma también, cuando estás triste, con miedo, temor, uno se da cuenta, porque el alma te está dando información de tu estado emocional. El alma es nuestra personalidad. En el alma está nuestra parte cognitiva, afectiva y nuestra voluntad. Y es el alma donde tiene que ser formado Cristo. Tu espíritu está completo. En tu espíritu Dios ha suministrado su vida, su naturaleza. Por eso es que Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. En tu espíritu Dios ya ha puesto la misma vida de su Hijo. Tu espíritu está completo. Tu espíritu está maduro. Tu espíritu es perfecto. Por eso es la carta de Hebreos, capítulo 10, versículo 12, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea, nuestro espíritu es perfecto. Aquellos que dicen, no, los cristianos no somos perfectos, solamente perdonados, están equivocados. En nuestro espíritu ha sido puesto la misma vida de Cristo. Ahí está el consumado. Cuando usamos esta palabra consumado, estamos hablando de perfecto, completo. No necesitas añadirle algo más a tu espíritu. En tu espíritu está la misma vida de Cristo. Cuando Pablo le dice a Filemón, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti, todo el bien está en nuestro espíritu. Tu espíritu no necesita que sea arreglado o que madure, no, está completo. Hay esta realidad espiritual, pero nuestra alma tiene que alinearse con esta realidad espiritual. Nuestra alma tiene que estar de acuerdo con esta vida del Espíritu para que se pueda manifestar la vida de Dios. Si tu alma no ha sido renovada, cuando hablamos de renovación estamos hablando de sacar las creencias equivocadas y poner las creencias correctas, pero las creencias que te da el mismo Evangelio. La centralidad del Evangelio está basado en creer correctamente, pero creer correctamente respecto a la obra de Cristo. De tu mente tienes que desinstalar las creencias equivocadas que tienes y poner las creencias correctas, pero las creencias correctas te los va a dar el mismo Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. Mi mente puede ser un estorbo a la acción del Espíritu de Dios cuando no la renuevo. Cuando no pongo la palabra de Cristo en mi mente, cuando no estoy poniendo la palabra de Cristo en mi mente, lo que te va a guiar es tu carne. Vas a ser un creyente que está más guiado por su carne y no por el Espíritu. Dice la carta de Romanos que si eres guiado por la carne trae muerte, pero el Espíritu trae vida. Si tú estás siendo guiado por el Espíritu va a traer vida, paz. Por eso es importante que podamos renovar nuestra mente. Cuando tú empiezas a mirar a Cristo a través de las Escrituras, Pablo dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Pablo está diciendo, por tanto nosotros todos mirando, pero ¿a quién vamos a mirar? La carta de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús.
Cuando tú empiezas a poner tu mirada en Cristo a través de las Escrituras, o sea, en las Escrituras está Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Antiguo Testamento está a través de figuras, símbolos, pero en el Nuevo Testamento lo vemos a través de la misma persona de Jesús. En el Antiguo Testamento estaba un cordero que iba a ser sacrificado, que lo llevaban para el sacrificio ante el sumo sacerdote. Pero ya en el Nuevo Testamento Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está mirándolo a Jesús, expresó estas palabras. Entonces Jesús es el Cordero en el Nuevo Pacto. Jesús es el templo en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto era un templo físico, pero en el Nuevo Pacto es un templo espiritual. Cuando Jesús le dijo a los fariseos y religiosos de ese tiempo, destruid el templo y yo en 3 días lo levantaré. Ellos se decían, imposible, nos ha costado 46 años construir este templo y él lo va a levantar en 3 días. Y Jesús no estaba hablando de un templo físico, Jesús estaba hablando de él mismo. Él es el templo ahora. Entonces hay cosas que estaban en el Antiguo Pacto a través de sombras y figuras, pero en el Nuevo Pacto ya está Cristo presente. Cristo es el Cordero, la Pascua, es el templo, es el sumo sacerdote. Todo eso es Cristo, pero necesitamos por eso tener un conocimiento de la obra de Cristo, de la vida de Cristo. Si carecemos de este conocimiento de la obra de Cristo, vamos a impedir la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo quiere guiarnos, pero si no ponemos el conocimiento de Cristo, no vamos a ver el obrar de Él en una vida manifestada de Cristo. Necesitamos tomar conocimiento. Primero, hemos tomado conocimiento que estamos en Cristo Jesús. Tú estás ahora en Cristo Jesús. Él vive en ti. Si lo has recibido en tu corazón, Él ya vive en ti. Ya es el obrar de Cristo, el mover de Cristo. Ya no es tu vida. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Tomando conocimiento primero de la obra de Cristo, de la palabra de Cristo. Cuando tú empiezas a tomar conocimiento, vas a ver cómo el Espíritu Santo empieza a guiar tu vida. David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es Cristo. Si tú no tienes la palabra, no vas a ver realmente el obrar de Cristo. No vas a poder manifestar esa vida de Dios. Esto no se trata de tu esfuerzo. Tengo que ser obediente, tengo que ayunar, tengo que servir a Dios. No, todo es el obrar de Cristo en nosotros. Cuando empieza el obrar de Cristo en nosotros, tú vas a expresar lo que hay en tu espíritu. No es tu obediencia, es la obediencia de Cristo. No es tu hacer, es el hacer de Él. Filipenses 2:13 dice, porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que empieza a obrar en tu vida. Él produce el querer, el deseo de hacerlo y el hacerlo. 2 cosas. O cuando Pablo dice en Romanos 15:18, dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Es el obrar ya de Cristo. Es el obrar de Él. Pero permítele que ese obrar de Cristo sea manifestado cuando tú creces en el conocimiento, creces en la gracia de Dios. Cuando empiezas a crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ten la seguridad que lo primero que va a empezar a expresar tu vida es la vida de Cristo. Entonces, amados hermanos, sigamos poniendo el conocimiento de Cristo en nosotros, en nuestra vida. Es un día a día. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en nosotros, el espíritu vive a causa de la justicia. Mire, lo que tenemos que también entender es que el espíritu dice vive a causa de la justicia. Cuando tú entiendes que Dios te ha impartido su justicia, en el momento que creíste en Jesús, Dios te impartió su justicia, una justicia que tú no te lo has ganado.
Él te declaró justo ante sus ojos porque reconociste a Cristo como tu único Señor y Salvador. Y en el acto Dios te impartió su justicia. Entonces tú ahora eres justicia de Dios en Cristo. Si Cristo está en ti es porque Dios te impartió su justicia. Dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Claro, nosotros vamos a pasar la experiencia de la muerte por causa del pecado. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero Cristo está en nosotros. Si Cristo está en nosotros, Pablo dice también que nada nos podrá separar del amor de Dios. Cuando Cristo ha venido a morar en nosotros, Él ha venido a morar por siempre, por siempre. Nada nos puede separar del amor de Dios. Pero hay algo que aquí el apóstol Pablo está diciendo, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu Santo, cuando tú dices, soy justicia de Dios en Cristo, permites el obrar del Espíritu Santo en tu vida. Hay un obrar especial del Espíritu Santo en tu vida cuando tú no solamente tomas conocimiento de que Dios te impartió una justicia, sino que también empieza a declararlo. Tú dices, soy justicia de Dios en Cristo, soy justicia de Dios en Cristo. Permites el obrar también del Espíritu Santo porque tú estás valorando lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por ti. Porque a través de su sacrificio, Dios te impartió su justicia, una justicia que no te lo has ganado. Es que tan solamente por creer en Cristo, Dios te impartió esa justicia. Algo más que añadir a esto es para que se manifieste esa vida de Cristo en nosotros o en tu vida. Es importante que tú puedas creer que Dios te impartió su justicia y también declarar esa justicia, porque Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sí, creemos que Dios te impartió su justicia, pero también tienes que declararlo. Tú tienes que decir, soy justicia de Dios en Cristo. Para concluir, hemos señalado primero que nuestra vida está ahora en Cristo. Nuestra vida está en Cristo, que hemos sido colocados en Cristo, no por nuestros actos, sino porque Dios nos colocó en Cristo. Amén. Él te colocó en Cristo. ¿Qué más? Estamos unidos a Cristo. Tú estás unido a Cristo. Tú contienes ahora la vida de Cristo en ti. Pero también es importante entender que Dios te impartió su justicia. Y en esa justicia es lo que va a permitir el accionar del Espíritu Santo en tu vida. Por eso declaramos, soy justicia de Dios en Cristo. Mi vida está escondida en Cristo. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todas estas palabras están expresando y valorando la obra de Cristo. Y cuando empezamos a movernos en estos principios, lo que se va a mostrar en ti es la misma vida de Cristo. Va a empezar a manifestarse esa vida de Cristo en tu vida, porque te estás moviendo en los principios del nuevo pacto, te estás moviendo valorando la obra de Cristo y vas a ver un mover del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Es su justicia. Aleluya. Es el obrar del Espíritu de Dios en tu vida. Tu alma tiene que alinearse con tu espíritu. Cuando tu alma se alinea con tu espíritu o están de acuerdo con tu espíritu, recién ahí vamos a experimentar la vida de Dios. De otra manera no se va a manifestar esa vida de Cristo en ti. Tu alma tiene que estar de acuerdo con esa realidad espiritual. Tu alma tiene que estar de acuerdo con la vida que posees ahora en tu espíritu. Tu alma tiene que estar de acuerdo con la vida de Cristo. Esta vida de Cristo no está en tu alma, por eso es que ahí tiene que ser formado Cristo, en tu alma. En tu alma tiene que ser formado Cristo. Cada día, ¿cómo tiene que ser formado Cristo? Con el conocimiento de Él. Tienes que seguir creciendo en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí tenemos que dirigir nuestra mente al conocimiento. Entonces, cuando tú empiezas a tomar conocimiento ya de la obra de Cristo, permites el accionar del Espíritu Santo en tu vida.
Tu mente ya no va a ser un estorbo a la acción del Espíritu de Dios. Al contrario, esta mente natural se va a conectar con la mente de Cristo y lo que se va a manifestar en tu vida ya es un gobierno del Espíritu de Dios y va a manifestar esa misma vida de Dios. Amén. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Cristo en tu corazón, te voy a guiar ahí en una oración, ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados, haber derramado tu sangre preciosa para que ahora pueda participar de tu gloria. Gracias por haber derramado tu sangre preciosa, porque en mérito a esa sangre, ahora soy hijo tuyo, hija tuya. En mérito a esa sangre preciosa también puedo disfrutar de salud. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has invitado ya a Cristo a tu corazón, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana. Él te va a guiar. Amén. Ahí vas a crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres. Cualquiera sea tu problema de salud, la obra de Cristo fue única y suficiente. Dios ya te ha provisto de la salud. Lo único que tienes que hacer es tomarla. Es decir, por la llaga de Cristo estoy completamente sano, sana. Amén. Voy a mencionar los posibles problemas de salud que puedas tener y permítele al Espíritu de Dios que te guíe y tomes lo que Cristo Jesús ha ganado para ti. Señor, te pedimos a aquellos que tienen problemas en sus riñones, hígado, vesículas, sus pulmones, sus páncreas, su sistema inmunológico. Te declaramos sano, sana por la llaga de Cristo. Recíbelo, lo tomo en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, tomo mi sanidad, lo que tú has ganado para mí, Jesús. Eso es. Amén. Gracias te damos una vez más, papá, por tu palabra, por darnos este tiempo de seguir creciendo en el conocimiento de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.